¿Sí? Bien, pues Shabbat Shalom, amada congregación Emuná, y Shabbat Shalom a todos aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de nuestro canal YouTube, por redes sociales. Como siempre es un privilegio poder estar compartiendo la palabra con vosotros, con vosotras. Y hoy vamos a finalizar con Gedeón. Recordemos que hemos hecho 2 mensajes anteriores y el tema era empezar bien y terminar bien, y no empezar bien y terminar mal. Y cogí como ejemplo a Gedeón porque él fue un hombre que comenzó bien, pero terminó mal. Por eso, en este mensaje o en estos mensajes, lo más importante es saber quedarnos con aquellas cosas que nos edifican para luego poderlas aplicar y rechazar todo aquello que vemos que es un peligro para nuestras vidas. Entonces, aquí de lo que se trata es que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, vosotros podemos oír, pero no aplicar a nuestras vidas. Y recordemos que hay una gran diferencia entre aplicar y oír, ¿vale? Hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué deberíamos recordar de las semanas anteriores? Bueno, en primer lugar, la importancia, repito, no me cansaré de decirlo, la importancia de comenzar bien y terminar bien. Luego, tenemos que tener cuidado de no hacer de algo o de alguien un ídolo. Sobre todo la idolatría, tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier cosa, hermanos o hermanas, se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas. Y por último, destacar la importancia de mantener una vida espiritual activa, una vida de comunión con el Eterno, que no nos falle, porque en el momento en que fallamos en nuestra comunión, que es el pilar que va a sustentar nuestra vida, ahí comienza nuestra decadencia. Así que estos 3 puntos son importantes, ya los predicamos, ya comentamos las semanas anteriores, y como siempre vamos a comenzar orando y luego Pamela nos va a dirigir en el Sidur. Padre, te damos gracias en este Shabbat, levantamos nuestros ojos a lo alto porque de ti viene, Señor, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Nuestra vida depende de ti, Señor, y más que nunca tenemos que estar aferrados de tu brazo para no desmayar, para no caer. Y Señor, si tropezamos, danos las fuerzas para volvernos a levantar. Gracias, Padre, por lo que podemos aprender de tu palabra y aplicar, Señor. Pon en nuestro corazón la importancia de poner por obra tu palabra. Porque, Señor, si no ponemos por obra tu palabra, nuestra vida se queda sin fruto, Señor. Así que, Padre, yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de los que estamos escuchando y a los que no pueden escuchar ahora en este momento, pero que escucharán después también, Señor. Ayúdanos por medio de tu Ruaj a levantarnos, a esforzarnos, a comprender y aplicar las verdades de tu palabra para no desviarnos del camino. Señor, y te adoraremos, y te exaltaremos, y te alabaremos, porque de ti proceden todas las cosas. Bendito sea tu nombre y digno. Santo, alabado seas. Kadosh, 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 te adoramos. Exaltado, exaltado. Bendito seas y digno, Señor. Gracias por todo lo que tú harás en este Shabbat. Gracias por cómo tocarás nuestras vidas. Gracias por cómo nos hablarás al corazón. Y gracias, Señor, por cómo estás tratando con cada uno de nosotros. Entrego todo en tus manos y, Señor, te doy la bienvenida a este lugar y que tu presencia toque nuestros corazones. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bien, no sé si está Pam por aquí para dirigirnos. Estupendo. Sí. Muy bien, Pam. Sí, vale. Cuando Pues quieras. tomamos el vino y decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amén. Amén. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos das el fruto de la vida. Amén. Y ahora tomamos el pan y decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amén. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Amén.
Bueno, bien, pues recordemos que hoy terminamos con la vida de este hombre, una vida muy interesante que nos ha aportado grandes cosas para tener en cuenta. Estamos hablando de Gedeón y si me queréis acompañar al libro de los jueces, el capítulo 7, y tomaremos la lectura del 16 al 22. Como es una lectura extensa, yo voy a recopilar lo que para mí ha sido más importante, pero vosotros en vuestras casas siempre podéis repasar, porque yo no todo, a lo mejor el Señor me lo habla en este momento, y vosotros también podéis extraer cosas importantes para vuestras vidas. Así que, si leemos esta porción, comenzaremos observando la estrategia de Gedeón para esta batalla. Estrategia que le dio el Eterno, le vino directamente del cielo. Dividió el ejército en 3 batallones, uno de los cuales estaba comandado bajo su mando personal, y ordenó que todos hiciesen lo mismo que le viesen hacer a él. Repito, esta estrategia le vino del cielo, hermanos, porque recordemos que ellos eran 300 y tenían que rodear un campamento de miles de hombres. Así que vamos a meternos en la escritura y vamos a ver si podemos visualizar esto, porque eso tuvo que ser apoteósico. ¿Qué hizo en primer lugar? Él descendió de noche, porque todos sabemos, hermanos, que por la noche las cosas se magnifican. Tú ves, oyes un ruido y parece que se está cayendo, yo qué sé, se mueve un árbol y ya está uno corriendo del miedo, ¿no? Todos los sustos se agrandan de noche. Ellos iban con cántaros vacíos, pero en su interior llevaban teas ardiendo, ¿bien? Y también llevaban sus shofares. Así que habían 3 factores que iban a sembrar el terror en el campamento y la confusión en el campamento madianita. En primer lugar, tenían que hacer un gran ruido. Cada soldado debía de tocar su shofar lo más fuerte posible. Era un toque de guerra, un toque tremendo, hermanos. Y al mismo tiempo, quebrar los cántaros que llevaban en la mano para que la luz del fuego saliera al exterior. Y tenían que hacerlo en unidad, todos a la vez, en un mismo sentir. Qué importante es la unidad en las batallas espirituales, hermanos. Es que cuando no hay unidad, ya somos vencidos por el enemigo. Es por eso que es tan importante la unidad y mantenernos firmes, cada uno en su lugar. Él distribuyó el campamento en 3 batallones y dice la escritura que todos se mantuvieron firmes y haciendo lo que él hacía. Eso provocó un resplandor tan fuerte que el campamento enemigo comenzó a asustarse y asustarse en gran manera. Y encima levantaron un gran clamor, gritando al unísono, en unidad, por Yahweh y por Gedeón, por la espada de Yahweh y de Gedeón. Hermanos, yo me imagino esta escena que tuvo que ser, bueno, magnificada por el Eterno, porque evidentemente el campamento tuvo que tener una extensión bastante grande y esa grandeza de lo que hizo, de esa estrategia, solamente el Señor la podía magnificar hasta el punto que todos huían despavoridos. Y lo que es más, como luego comentaré, empezaron a pelear entre sí, entre ellos mismos comenzaron a pelear. Pero bueno, esto lo voy a compartir más adelante. La espada de Elohim estaba en todos los éxitos de Gedeón. Si Gedeón no hubiera estado en obediencia al Padre y no hubiera hecho lo que él le estaba mostrando, no hubiera conseguido la victoria. Porque cuando nos sometemos al Señor, cuando usamos nuestra espada en obediencia y en sometimiento, el Eterno nos va a apoyar siempre. De lo contrario, no va a tener ningún valor todo lo que hagamos o todo lo que digamos. Así que el método que usó Gedeón en esta batalla se asemeja mucho a los métodos que hoy en día el Ruach nos da cuando tenemos que enfrentar al enemigo. Puede ser de una manera que hasta a ti te parezca asombrosa, extraordinaria, que no tiene sentido, que tú lo veas
como que no entra en tu mente, que tú puedas vencer, yo que sé, a lo mejor gritando, a lo mejor dando vueltas a algún sitio, o tocando el shofar, o simplemente creyendo, o simplemente con una alabanza. El Ruaj es tremendo la manera en que él dispone cada estrategia para cada batalla. Así que no nos asombremos que en la antigüedad el Señor también usara métodos extraordinarios para las victorias, ya comenzando por el reducido número de hombres que acompañaban a Gedeón. Hermanos, nuestras palabras son como sonidos de shofar y nuestra luz como teas ardiendo que brillan en la densa oscuridad. Recordemos que solamente somos luz cuando ponemos por obra la palabra. Y tristemente esto se nos olvida hoy en día. Se nos olvida que tenemos que ser luz. Y la luz no se esconde, la luz se pone encima de una mesa, de un mueble, para que todo el mundo la vea. Hermanos, no podemos andar por esta vida sin alumbrar a otros, sin ser luz para otros. Pero repito, uno es luz cuando aplica la palabra, cuando la pone por obra. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si tú o yo no estamos obedeciendo la palabra, no estamos siendo luz, no estamos brillando. Pasaremos por entre las personas, como digo yo, sin pena ni gloria, porque no estamos brillando. Para que los demás se den cuenta del brillo de nuestro rostro, tenemos que brillar, tenemos que poner por obra la palabra. Y esto es una cosa importante a tener en cuenta. Con esta batalla, Gedeón avergonzó a los muchos, y la gloria y la excelencia fue para nuestro Elohim. Su éxito fue rotundo, porque los soldados se mantuvieron firmes alrededor del campamento e hicieron como Gedeón les dijo que hicieran. Ninguno fue por libre, ninguno fue haciendo lo que le daba la gana, no, iban al unísono. Qué importante, la unidad, el brillar, hermanos. Es que son cosas que las leemos constantemente, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo y hay que profundizar un poco, hay que examinar lo que está escrito en la palabra, hay que leer entre líneas lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y qué efecto tuvo esta estrategia? ¿Qué ocurrió? Pues mira, que los israelitas temieron en gran manera porque pensaron que un gran ejército los estaba atacando. Esa fue la sensación que tuvieron y comenzaron a huir y a pelearse entre ellos mismos porque el Eterno trastornó sus mentes. Es que es tremendo, cayeron unos sobre otros. Y es que cuando estamos en obediencia, cuando andamos en luz, cuando somos luz, el Eterno trastorna los planes del enemigo, los confunde porque está peleando a nuestro favor. Pero no debemos olvidar la parte que nos corresponde, la parte que es nuestra responsabilidad. Y es una pregunta que cada uno debería hacerse a sí mismo. ¿Estoy siendo luz? ¿Estoy poniendo por obra la palabra? ¿O me estoy yendo por los cerros de Úbeda, como digo yo? Hermanos, es que es importante esto, la obediencia, porque si queremos que el Eterno pelee a nuestro favor, no podemos olvidar de la obediencia y del ser luz. Continuamos con los versos del 23 al 25 y aquí comenzamos a ver algo sorprendente, y es que aquellos soldados que habían sido despedidos con anterioridad porque algunos tuvieron miedo, porque otros empezaron a beber de una manera que ahí hubo una separación y el Señor se quedó con 300, pero el resto de soldados vemos que ahora se juntan de nuevo y persiguieron con vigor a los que antes no tuvieron valor de enfrentar. Los que antes temblaban, ahora cobraron ánimo porque ya lo peor había pasado. Y además había un botín que repartir. Ay, hermanos, ¿cuántos hay que salen a la luz cuando hay algo que repartir? Para llevarse la gloria, para participar de los laureles de lo que otros han conquistado.
De estos también hay muchos. Los efraimitas, convocados por Gedeón, acudieron como un solo hombre y tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán para cortar la retirada al enemigo. Y tomaron a dos príncipes, a Oreb, y a Zeb. Oreb, fíjate tú que significa cuervo, y Zeb, que significa lobo, y los mataron. ¿Cómo cobraron ánimo? Qué fácil es enfrentar una batalla cuando ya el enemigo está vencido, porque otro ha peleado por ti. Hermanos, tenemos que cada uno tomar nuestro lugar y pelear en el lugar donde se nos ha puesto, desde donde el Señor quiere que estemos. Y ahí aguantar y pelear y es, como repito, en unidad, porque creo que es un sentir que tengo muy fuerte en mi corazón de la fuerza que tenemos cuando estamos unidos. Bien, vamos a comenzar el capítulo 8 y nos vamos con los versos del 1 al 3. Y ese también es un punto importante a tener en cuenta porque vemos cómo los celos y la envidia siempre están prestos a salir. Pero repito, cuando los celos y la envidia salen es porque han entrado. De alguna manera les hemos abierto puerta. Y en este caso, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que les abrieron puerta porque los de Efraín sintieron celos por los de Manasés, pues temían que ellos se llevaran el honor y la gloria más que ellos. Y es que cuando vemos que otros son levantados, que otros se llevan, pues eso, no la gloria, pero sí a lo mejor el premio o las alabanzas de las personas, porque han hecho algo importante, esto a ojos de muchos les representa pues que les salgan esos celos y esa envidia que ya están dentro, que a lo mejor han abierto puertas en algún otro momento y esos espíritus se metieron dentro y salen cuando menos te lo esperas. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Los de Efraín. Tuvieron celos de los de Manasés. Y qué injusta fue la reconvención que le hicieron a Gedeón, cuando Gedeón había sido llamado por el Eterno. Y Gedeón supo darle la gloria al Eterno. Así que sin darse cuenta, los de Efraín no solo estaban reconviniendo a Gedeón, con sus quejas estaban reconviniendo los planes del Eterno, a la persona que el Señor había escogido para darles salvación. Y es que cuando uno se levanta contra el ungido de Yahweh, hermanos, no se levanta solamente contra el ungido de Yahweh, se está levantando contra los designios del Eterno. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hermanos, hay muchas maneras de hacer las cosas. Fijaos como el rey David no osó levantar la mano contra Saúl. Lo tuvo en su poder 2 veces, que pudo haberlo matado, y sin embargo él dijo, líbrame de tocar al ungido del Señor. Líbrame. Es más, aquellos que dieron muerte a uno de los hijos de Saúl, terminó muerto también. Así que, hermanos, cuidado con levantarse contra aquellas personas que el Señor ha puesto en ese lugar, porque recordemos que solo el Señor pone y solo el Señor quita. No los hombres, es el Señor quien pone y quien quita. Así que vemos que los que más se quejan, como en este caso los de Efraín, son los que más tenían que callar porque habían huido, temerosos, habían tenido miedo. Ellos no tenían que esperar a que Gedeón los llamara. Hermanos, cuando hay un enemigo común, el pueblo tiene que esforzarse y actuar todos unidos. No permitir que solamente unos vayan a la batalla. Hay que esforzarse, hay que mantener esa unidad, porque si algo odia el enemigo, es la unidad del pueblo del Señor. Por eso siempre persigue la unidad para destruirla, porque cuando hay unidad, hermanos, somos tan poderosos. Ya sé que muchas veces unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Podemos estar en desacuerdo. Esto es normal. Si en las propias familias siempre hay desacuerdos, cuanto más en la familia del Señor también hay desacuerdos. Pero manteniendo la unidad. Porque entonces somos muy difíciles de derrotar por el enemigo. Bien, en el caso de los de Efraín, solo se mostraron valientes cuando el peligro ya había pasado y trataban de defender su reputación cuando
cuando no lo merecían, porque ellos habían sido cobardes. ¿Bien? ¿Y cómo respondió? Otro punto a tener en cuenta, madre. Yo es que saco tantas bendiciones para mi vida, tantas advertencias, tantas actitudes, algunas que debo aprender y otras que debo rechazar. ¿Cómo respondió Gedeón a tales quejas? Quizá, hermanos, en cualquiera de nosotros en su lugar, vamos, los pone verdes, o les da la vuelta, los pone a caldo, como decimos, ¿no? Pero él tenía otro objetivo y era el de apaciguar a los de Efraín, más bien que justificarse a sí mismo. Él podía haberse justificado, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Fue y apaciguó a los de Efraín, y lo hizo con unas palabras, hermanos, que de verdad que son dignas de leer. Esto creo que está en el capítulo 8. A ver, dejadme un momento que busque. Ay, espérate. Bueno, lo voy a leer porque ahora mismo no lo encuentro, se me ha ido, ¿no? O sea, él respondió de una manera muy, muy favorable. Les dijo con gran modestia, no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiacer. O sea, no tiene mayor honor el de Efraín que la vendimia de Abiacer. Es que darle la gloria a alguien que no lo merece, o sea, exaltarlo sin que lo merezca, este es un motivo de humildad, de mansedumbre, porque, hermanos, para curar la envidia no hay nada mejor que una palabra suave. Es un remedio para acallar cualquier discusión, y Gedeón en este caso se mostró muy humilde, porque con estas palabras rápidamente se calmaron, porque Gedeón supo darles también el honor que, bueno, aunque hubiera sido tarde, pero también habían participado en la batalla, ¿no? En vez de exaltarse a sí mismo, les exaltó a ellos. Y esto lo confirma la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1, donde dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Él se mostró en este punto, se mostró pues suave, porque él lo que quería era ganar al pueblo y no perderlo. Hermanos, usemos de esta sabiduría. Cuando veamos que alguien se enoja, que alguien se enfada, usemos de sabiduría para ganarlo, para que no se pierda, porque si nos airamos nosotros también, entonces ya lo tenemos todo perdido. Entonces, usemos de esta sabiduría, ¿no? Para tratar pues, cualquier tema que venga a nuestra vida, cualquier problema, cualquier cosa. Como Yeshua, ¿no? Él siempre se humilló, aprendamos nosotros también de él. Bien, seguimos a partir del verso 4 al verso 17, y como es una lectura extensa, la dejo para que vosotros la leáis, y yo pues voy resumiendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y leyendo estos versículos pude darme cuenta de la importancia que tiene de acabar con nuestros enemigos, de acabar con aquello que nos domina, acabar de una manera radical, arrancarlo de raíz, como hizo Gedeón. Gedeón arrancó de raíz a los madianitas, terminó con ellos. Porque si somos permisivos, si comenzamos a escuchar lo que nuestro corazón nos dice, que es engañoso más que todas las cosas, nuestro corazón nos dirá, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Eso es lo que nos dirá nuestro corazón. Y terminaremos cediendo a las demandas del enemigo. ¿Y sabes qué ocurrirá? Cuanto más le cedes al enemigo, más territorio tuyo conquista. Más de todo aquello que tú conquistaste en un día, vuelve a ser conquistado por el enemigo. Hermanos, no podemos permitir que el enemigo conquiste ni un pedacito así de nuestra mente. Porque si consigue un pedacito de nuestra mente, él va a ir avanzando poniéndonos pensamientos que no convienen. Eso ya lo hemos predicado en otros mensajes. Así que cuidado con ceder terreno al enemigo.
y yo veo la firmeza que tuvo Gedeón en pelear a pesar de estar en desventaja. Pero Gedeón tenía algo muy importante, es que tenía al Señor con él. Llevaba 300 hombres, pero es como si hubiera llevado a 30.000, porque el Señor multiplicó sus fuerzas, eran hombres esforzados y valientes. Y fíjate que todo y encontrando oposición de los de su propio pueblo, porque si leéis la escritura, si leéis la porción más adelante, veréis que encontró oposición de los de Sucot y de los de Peniel, gente de su propio pueblo, hermanos, cuando acudió en su ayuda, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero yo voy a decirte algo, si los que deberían ser tu ayuda son un obstáculo, no desistas de la misión que el Señor te ha dado. No cedas, porque si el Señor te ha encomendado una misión es para que la lleves a cabo, te ayuden o no te ayuden, porque tu ayudador es el Señor. Él es quien tiene que estar por encima de todos los demás. Así que fue un éxito rotundo, como iremos leyendo más adelante, creo que es en el verso 12, que dice que habían dos reyes, los Ceba y Zalmuna, y él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Ceba y Zalmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Aquí podemos ver a Gedeón como juez de Israel. No solamente dio muerte a estos dos reyes, porque los de Sucot y los de Peniel se negaron a darle ayuda o un bocado de pan porque todavía no los había vencido. Esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte. Eran hombres que venían cansados, ya habían peleado contra los de Madián y necesitaban simplemente que se les diera alimento. Pero como no habían conquistado todavía estos reyes, se lo negaron. Lo que hicieron estos hombres fue muy grave, por lo que Gedeón les dijo, cuando vuelva, yo os voy a infringir un castigo. Ahora vamos a leer un poquito, o sea, estos de Peniel y de Sucot no solamente afrentaron a Gedeón, también afrentaron al Altísimo, porque se negaron a dar un bocado de pan, ¿no?, a estos hombres agotados. Qué falta de fe, cómo cerraron sus entrañas a la compasión. Miremos, hermanos, de ser compasivos con aquellos que están peleando por nosotros, que nos están ayudando. No podemos dejar de lado la compasión y el amor, la fe con nuestros hermanos, porque hermanos, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué va a ser de nosotros? Tenemos que ser fuertes en unidad y ayudarnos mutuamente, ¿no? Así que los de Peniel y los de Sucot, pues los dos se negaron a darle ayuda. Y vemos cómo Gedeón les avisa. Hizo lo mismo que el Eterno hace con nosotros muchas veces, ¿no?, que nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y Gedeón le dijo, bueno, yo voy tras ellos, pero volveré. Quizá no los mató en aquel momento con el ánimo de que se arrepintieran, no lo sabemos, ¿no? Pero qué confianza él tenía en que volvería victorioso. Eso también hay que tenerlo en cuenta, la confianza que tenían que volvería victorioso. Y entonces les infringiría un castigo. Y más viendo que no se arrepintieron. Y esto lo vemos en los versículos del capítulo 8, versos del 7 al 9. Y Gedeón dijo, cuando Yahweh haya entregado en mi mano a Ceba y a Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Porque ellos se escudaban en una torre que habían construido y pensaban que allí estarían más seguros, sobre todo los príncipes, ¿no?, los reyes en este caso, no el pueblo, pero sí los más distinguidos, se encerraban en la torre pensándose que allí estarían más seguros. Dice que los castigó con espinos y abrojos del desierto. Hermanos, ¿qué les hizo Gedeón a los de Sucot? Porque no los mató. A estos no los mató. Yo he leído en la Biblia Kadosh, me gusta a veces cuando no entiendo algo buscar en otras versiones, dice que les atormentó el cuerpo. ¿Cómo lo hizo?
les arrancó la piel con espinos y abrojos. Tú puedes ver qué doloroso debe de ser. Eso les arrancó la piel con espinos y abrojos del desierto. Eso tuvo que doler. Castigo fue ejemplar. No acortó su mano para ejecutar su castigo. Y a los de Peniel, que les digo que derribaría la torre, efectivamente derribó la torre, pero a estos dice, y asimismo en el verso 17 dice, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. A estos sí que les dio muerte. Porque los lugares altos, hermanos, siempre son causa de idolatría. Los de Peniel, como he dicho antes, creían más en la seguridad de su torre que peleando por Elohim. Y se buscaron su propia ruina. Cuidado con la idolatría. Porque ahora, hermanos, no tenemos excusas. Sabemos el bien y sabemos el mal. El hombre siempre ha sabido lo que está bien y lo que está mal. Y más ahora tenemos que tener cuidado porque ahora tenemos más información. Ahora tenemos la palabra escrita en la cual podemos mirar todo lo que al Señor le agrada y lo que al Señor no le agrada. Y no nos olvidemos de que el Señor nos ve y nos oye. Aunque nosotros no lo veamos a Él, Él a nosotros sí que nos ve y nos oye. Así que cuidado con aquello que idolatramos, cuidado con aquello en que confiamos, cuidado con aquellas personas en las cuales nos apoyamos, pero ya les damos un lugar más preeminente que al Señor. Cuidado con la idolatría. Y ahora vamos a ver cómo de los versos 18 al 21 vemos cómo estos dos reyes, Ceba y Zalmuna, sí. ¿Por qué les dio muerte Gedeón? No solamente porque habían ido en contra del pueblo de Israel, sino que también tenía como un motivo personal. Y es porque estos dos reyes, en batallas anteriores, cuando los de Madián atacaban a Israel, que se escondían en cuevas, estos dos reyes mataron a sangre fría a los hermanos de Gedeón. Entonces, los propios reyes le confesaron el crimen a Gedeón, porque él les preguntó que cómo eran aquellos a los cuales habían matado, y le contestaron que eran como ellos, ¿no? Con apariencia de príncipes. Y Gedeón se dio cuenta de que hablaba de sus hermanos, y por ese motivo los mató. Pero primero le dijo a su hijo que lo hiciera, pero su hijo, como era muy joven, no tuvo la suficiente valentía para hacerlo, ¿no? Por lo que los propios reyes le dijeron a Gedeón que los matara él mismo, porque tal cual es el hombre, así es su valentía. Esto es fuerte, hermanos, porque tal cual somos, así es nuestra valentía. Y esto a mí me lleva a meditar que verdaderamente cuando nos pensamos que somos más débiles es cuando somos más fuertes en el Señor. Y esa valentía tenemos que demostrarla en todo lo que nos sucede en nuestra vida, sean problemas, sean adversidades, sean circunstancias difíciles, enfermedades. Tenemos que enfrentarlas con valentía, porque tal cual somos, así somos los valientes. Entonces, si yo enfrento cualquier cosa que venga a mi vida con valentía, eso demuestra lo que yo soy. Eso demuestra a quién pertenezco, a quién estoy sirviendo, de quién soy. ¿Bien? Así que miremos estos pequeños detalles que tanto hablan a nuestro corazón y seamos esforzados y valientes en todo lo que viene a nuestra vida, sea bueno o sea malo. Y bien, terminaremos con los versos del 22 al 28 y vemos cómo Gedeón se desvía del Eterno. ¿Qué fue lo que le llevó a desviarse? Vamos a ir por pasos, pero ya te anticipo que fue por causa de la victoria. Vamos a ver. Pero en primer lugar vamos a ver que le propusieron a Gedeón que fuera rey sobre ellos, su señor, que viene a ser lo mismo que su rey. Pero él lo rehusó. Lo que él había hecho tenía como objetos servirles, no gobernarles, hacerles bien a ellos,
no hacerse grande a sí mismo. Y hasta ahí vemos la humildad de Gedeón, su modestia, porque les dijo, Yahweh señoreará sobre vosotros. Él constituirá jueces sobre vosotros por medio de su rúa, como hasta ahora lo ha hecho. Así que hasta aquí vemos a un hombre prudente, un hombre modesto, un hombre que tenía una alta opinión del Elohim de Israel, que había confiado en él. Y hasta aquí vemos una actitud fantástica, ¿no? En Gedeón. Pero como todos los hombres o mujeres, pues todos podemos cometer errores y nos podemos equivocar. Y Gedeón cometió una equivocación porque cuando obtuvo la victoria, ¿qué hizo? Pidió a todos los israelitas, aquí lo podemos ver, en el verso 24, les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos a cuello. Aquí vemos cómo él cogió todo esto y dice la escritura en el verso 27 que Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Vamos a ver esto. Él se equivocó en la forma de perpetuar la memoria de aquella victoria. Bien, por eso digo que esa victoria fue la que le llevó a desviarse. Fue una gran imprudencia copiar una cosa santa, bien, porque lo hizo de oro, hizo como un efod de oro y lo puso en su casa. Hermanos, las victorias no siempre nos llevan por el buen camino. Muchas veces nos hacen que nos desviemos porque, por un lado o por otro, el enemigo siempre va a intentar que te desvíes, que te apartes y sobre todo la idolatría, que idolatres algo. Y cuánto nos tenemos que cuidar cuando conseguimos una victoria, hermanos. Es cuando somos más débiles, cuando hemos conseguido una victoria. Y en este caso, no le entró el enemigo cuando quisieron coronarlo rey, pero le entró cuando hizo un efod de oro, lo metió en su casa y todo el mundo terminó adorando ese efod. Él, su familia y todo el pueblo de Israel. Si es malo que tú te desvíes del camino, peor es cuando haces que otros también se pierdan. Gedeón, lo triste es que Gedeón había vivido esto en su propia casa. Recordemos que su padre tenía ahí una imagen de Baal y Aserá. Y todo y habiendo vivido eso, él hizo lo mismo con el efod. Hermanos, una mala decisión, aunque sea hecha por un hombre bueno, puede llevar a que todo un pueblo se extravíe detrás de la idolatría. El comienzo del pecado de la idolatría es como si soltaran las aguas y arrastra con todo lo que puede. La idolatría se lleva todo lo bueno que pueda haber en ti o en mí. Tengamos cuidado. Este efod llegó a ser un tropiezo importante, tanto para Gedeón como para su familia, porque en aquella época todo lo que tenía relación con el tabernáculo, con el arca de la alianza, con todo el oficio sacerdotal, estaba en Silo, pero se olvidaron de ir a Silo y comenzaron a idolatrar este efod, que era una copia de lo que había en Silo. Cuidado, hermanos, porque a lo largo de los años, porque Gedeón juzgó a Israel 40 años, vemos que él ya se hizo anciano y vemos que había perdido el celo por la casa de Elohim, no subió a Silo más, sino que se quedó ahí en su casa, con ese efod de oro que probablemente hizo con todo
lo que le dieron, porque si no, ¿para qué quería el oro? Sino para construir un efod de oro. Así que es una pena, hermanos, como dije al comienzo de este mensaje, comenzar bien como él comenzó y terminar mal. Pues aunque Gedeón lo dio todo por Israel, no lo dio todo por el Eterno. Y eso es lo que importa, hermano, no tanto lo que haces, sino lo que eres. Lo que eres para el Señor. No lo que haces, sino lo que eres para el Señor. Esto es mucho más importante. En su corazón, Gedeón dio cabida a esa idolatría. Y eso ya puso esa mancha en su vestidura, ¿no? Y lo que es más triste, pues repito, hizo que todo el pueblo se extraviara detrás de ese ídolo también. Y esto nos hace pensar, hermanos, que nuestras decisiones afectan a otros, tanto para bien como para mal. Por eso es importante que seamos luz. Por eso es importante brillar. Y si brillamos es porque estamos en obediencia y aplicando la palabra del Señor a nuestras vidas. Es que todo tiene una relación muy importante que tenemos que tener en cuenta. Así que en el día de hoy, para concluir, vamos a repasar un poco lo más importante, lo que creo que a mi entender, y si me dejo algo, me perdonáis, solamente tenéis que escuchar los mensajes de nuevo, si creéis que esto ha tocado vuestro corazón, es preguntaros, ¿cómo empezaste? ¿Cómo estás ahora? ¿Y cómo quieres terminar? Esto es importante que te lo preguntes. También me gustaría destacar la importancia de tener la estrategia, no solamente como individuos, sino también como congregación, y la unidad. Hermanos, tenemos que fomentar la unidad y no la desunidad o la desunión. Fomentemos la unidad, aunque no estemos de acuerdo, aunque pensemos de manera diferente. Es normal, somos diferentes. Pero hay que mantener esa unidad porque la unidad es el fundamento de cualquier congregación. Si permitimos que el enemigo se infiltre, nos va a desestabilizar. Cuidado, cuidado con esto, mantengamos firme esa unidad, porque es la manera que tenemos para vencer al enemigo. También tengamos cuidado con los celos y la envidia, porque quizá en un punto tú no dejes que entren los celos y la envidia, pero por otro lado se nos van a colar, se nos cuelan. Cuidado con los celos, la envidia, las quejas, la murmuración, la crítica. Son cosas que siempre estamos repasando, siempre estamos exhortando. ¿Por qué? Porque es lo más común entre el pueblo del Señor. Eso es lo más común, hermanos, tristemente. Los celos, la envidia, la crítica, la queja. Eso es lo más común. Es que si a lo largo de toda la Biblia, si la lees, eso es lo que más, tristemente, es lo que más resalta. También tenemos que ser sabios para discernir las sutilezas del enemigo, porque, repito, se va a disfrazar de luz. Y aquello que a lo mejor piensas que está muy bien, al final resulta que no, que es pura idolatría. Guardémonos de la idolatría que se disfraza de luz. Guardémonos, hermanos, no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Y que podamos decir, cuando terminemos nuestra carrera, que podamos decir, como dijo Saulo de Tarso. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo, capítulo 4, los versos del 7 al 8. Esto para mí es... Ay, que se me ha ido. Esto para mí es la mejor corona que podamos tener sobre nuestras cabezas, hermanos. Dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, tú sabes la bendición tan grande que cuando, antes de partir de este mundo, cuando tú ya sabes que te vas, que puedas decir estas palabras, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, esto es maravilloso, que de verdad que todos podamos decir esto en el momento en que partamos de este mundo y nos vayamos a encontrar cara a cara con Él.
he peleado la buena batalla. ¡Wow! Esto es tremendo. He terminado bien, lo he conseguido. He llegado en victoria, firme, sin desmayar, sin desviarme del camino, cogida de la mano del Señor. Esto es, y no todo lo demás lo que debería importarnos. No tanto lo que los hombres nos dicen, sino lo que el Eterno dice de nosotros. Así que, mis hermanos, hasta aquí el mensaje de hoy. Espero que haya tocado vuestro corazón como tocó el mío. Me gustaría terminar, como siempre, orando y poniéndonos de acuerdo, ¿no? para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua por tu palabra. Gracias porque en ella nos miramos, en ella aprendemos, en ella, Señor, es que nos enfocamos para no solamente leerla, sino también vivirla, experimentarla, ponerla por obra. Gracias por todas esas cosas que tú siempre traes a nuestro corazón, esos peligros, esas advertencias, esas señales para que andemos sin temor, para que nuestro camino sea amplio, no haya piedras, Señor, y tu palabra es la que aparta todas las piedras de nuestro camino. Así que yo te doy gracias por ella, gracias por esas señales que pones para que mis ojos se abran, para que pueda enseñarlo, para que también yo pueda aplicarlo, y sobre todo en estos tiempos que oímos, hoy oímos mucho, pero aplicamos tan poco, Señor. Haznos, Señor, luz, que podamos ser hacedores de la verdad, y no solamente oidores, sino hacedores, porque solamente siendo hacedores es que llevamos frutos, Señor, es que brillamos. Oh Padre amado, toca nuestra vida, nuestro corazón, abre nuestros ojos, nuestros oídos, levántanos, Señor, esfuérzanos, danos fuerzas, Señor, para ser valientes, para ser ese pueblo esforzado y valiente, porque está escrito que tu pueblo se esforzará y actuará. Señor, queremos ser ese pueblo esforzado, ese pueblo que actúa, ese pueblo que pelea en unidad, brillando, Señor, para ti, para tu gloria, para tu alabanza, para que tú seas exaltado, para que todos te puedan conocer, y no solamente conocer, te puedan amar a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes. Señor, ayúdanos, Padre amado, llénanos de ti, derrama de tu ruaj, derrama de tu shekinah, derrama, Señor, lo que tengas que derramar en cada uno de nosotros, cámbianos, múdanos. Oh, Baruch atah Adonai, llena nuestras vidas, Señor, ayúdanos a prevalecer, ayúdanos a perseverar, a no acomodarnos, para darte la gloria. Queremos terminar bien nuestra carrera, queremos, Señor, andar en rectitud delante de ti, andar en sabiduría, en conocimiento, en verdad, Padre. Oh Señor, y te adoraremos, y te alabaremos, y te exaltaremos, y te daremos gracias por tantas maravillas que estás haciendo en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, y te ruego, Señor, que todos juntos podamos decir, como decía Saulo de Tarso, he acabado la batalla y he guardado la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, hasta aquí el mensaje de hoy, queridos hermanos y hermanas, y si el Eterno lo permite, la semana que viene vamos a compartir de una persona que comenzó bien y terminó bien también. Amén. Bueno, en principio, si el Señor no cambia, si el Señor no me da otro mensaje, pues también hablaremos sobre una persona, pues eso, que comenzó bien y terminó bien. Hasta aquí el mensaje de hoy. Me despido de todos vosotros. Hasta la semana que viene, deseándoos que tengáis un buen Shabbat en compañía de vuestros amigos, de vuestra familia, de vuestra congregación. Shabbat Shalom y hasta la semana que viene.